La paz del Señor sea con ustedes, con su familia y con todo lo que poseen. Agradecemos a Dios la oportunidad que el Señor nos da nuevamente de dirigirnos a nuestra congregación, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, al costado de la Unidad de Salud Pública en el pueblo de Mayagüez, Los Mangos. Allí estamos en el nombre del Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos que ya nos están sintonizando, ya el hermano Fermín González. Lo podemos ver que la paz del Señor sea sobre ti, sobre nuestra hermana Gloria. Que la bendición del Señor siga fluyendo. En esta mañana vamos a considerar una porción escritural que se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 3. Saludamos a nuestra hermana Sara Bonilla, que en estos días cumplió aniversario con su esposo. Felicidades. Esteban Mercado, Dios te bendiga. Amén, tu bendición para ti y tu esposa Iris. Lizeth Bonilla, Dios te bendiga también. Yari Ortiz González, Dios te bendiga. Amén. Saludos pues recibimos de José e hijos en el nombre del Señor. La hermana Clavita Zanauria, Dios te bendiga. La hermana Juanita Vázquez. Amén. Bienvenidos nuevamente en el nombre del Señor. Hebreos capítulo número 2, verso 3. Consideremos esa expresión y vamos a hablar sobre el tema una salvación tan grande. Para ello, amén, leemos la Escritura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo número 2, versos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios añada bendición a su palabra en el nombre del Señor. Seguimos recibiendo al hermano Enrique Pérez, Dios te bendiga. Ariel Babilonia, Brunilda Vázquez, amén, Dios te bendiga. Emérito Ramos, amén, les recibimos, qué bueno en el nombre del Señor. Una salvación tan grande. Pero fíjese, amado hermano, que queremos tomar de cabecera ese verso número 3 que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese que cuando vemos los contextos de este capítulo número 2, podemos ver que la Escritura nos habla que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que el autor de los Hebreos está asimismo hablándonos a cada uno de nosotros, pues en aquel entonces, cuando asimismo se escribe este libro de los Hebreos, Dios te bendiga, hermana Ada González, saludo a ti y a tu familia. Nos dice que muchos de los que habían creído en la fe en el Señor estaban prácticamente retrocediendo hacia atrás. Y que es vital e importante escuchar estas expresiones del autor de los Hebreos cuando nos dice, mirad que no nos deslicemos. Ciertamente la Escritura nos está diciendo a través del autor bíblico que nosotros ciertamente tenemos que estar continuamente vigilando por nuestra salvación. Pero lo que más me llama la atención es que cuando hablamos de cómo descuidar nuestra salvación, lo que nos está diciendo el autor
que no seamos indiferentes, que no despreciemos ciertamente esto que ha costado tanto, que no marchemos a la derriba ciertamente, porque ¿cómo podemos salir nosotros bien parados si somos indiferentes a una salvación tan valiosa como esta? Necesitamos el alcance y la misericordia de Dios nosotros continuamente para mirar allá. Hermana Calvorel, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, como nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora hay una pregunta que yo me hago. ¿Quién guía y gobierna nuestras vidas? Es una pregunta interesante e importante para nuestras vidas. Porque cuando hablamos de quién, amén, guía y gobierna nuestras vidas, doy por sentado que el escritor de los Hebreos está indicando, oiga, que las decisiones que tomamos incurren en situaciones que nos llevan a veces a la deriva, amén, cuando hemos dejado a Cristo, amén, que Él guíe en nuestras vidas. Dios te bendiga, nuestro hermano Isaac Sánchez, en el nombre del Señor. Isaac Sánchez Jr., gloria al nombre del Señor. La hermana Clary, Dios te bendiga, Rodríguez, en el nombre del Señor. Saludo a ti, a Luis Manuel, en el nombre del Señor. O sea, ¿quién gobierna nuestras vidas? Cuando hablamos de quién gobierna nuestras vidas, entonces tenemos que declarar que el Dios sea el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando nuestra vida es guiada por nosotros mismos, está, oiga, a la deriva, está nuestra barca, amén, sin rumbo. Isaac Sánchez, Padre, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Ahora fíjese, amado hermano, que primero vamos a hablar, porque si estamos hablando de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tendremos que hablar que esa salvación ha dado bendición a nuestras vidas. Cristo pues tomó tu lugar, mi lugar, el lugar nuestro, allí en la cruz del Calvario. Edgardo, Dios te bendiga. Jessica, Dios te bendiga. Christopher Acevedo, Dios te bendiga. Gloria a Dios. O sea, si Cristo tomó a sí mismo tu lugar y mi lugar, amén, para darnos esa salvación tan grande, como nos dice Romanos capítulo número 5, verso número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es a saber que Dios ha mostrado su amor, y esa salvación viene a través del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Esa salvación ha venido por medio de ese amor, porque de tal manera nos amó Dios. Ofi, Dios te bendiga. Amén. Rosa Licea, en el nombre del Señor. Esa salvación fue dada a sí mismo. Amén. Y ha costado un precio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, estábamos asimismo nosotros destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Romanos capítulo número 3 verso 23 y capítulo 6 verso 23 también, que la paga del pecado era muerte, y cuanto nos dice que amén, por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa salvación costó asimismo, amén, un proceso de sangre. Edwin Castro, Dios te bendiga. Amén. Desde Miami, Florida, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Reciba la paz del Señor. Amén. En medio de todo este proceso, como nos dice, de pandemia, en el nombre del Señor. Ahora fíjese que no simplemente nos ha dado esa salvación con ese gran amor a través de Cristo Jesús. Pues dice la Escritura en Romanos 5, 9, para gloria del Señor. Amén. Pues mucho más estando ya justificados por la sangre, por él seremos salvos de las iras. Lo que nos quiere decir entonces este verso bíblico es que las bendiciones de la salvación es que somos salvos de la ira del Señor. Y de la ira, cuando hablamos de la ira, estamos hablando del distanciamiento, estamos hablando de la perdición eterna. Ivette González, la hija de nuestro hermano Fermín, Dios te bendiga. Amén. Sí, oraremos por tu nieta en el nombre del Señor, para que Dios le ayude en ese proceso de pacto en el nombre del Señor. O sea que la salvación,
Amén. Y esas bendiciones que hemos recibido, amén, que Cristo tomó el lugar nuestro y que nos ha salvado de su ira, nos proporciona a nosotros entonces seguridad. Y qué bueno cuando esa seguridad nos ha traído la reconciliación con Dios y salvo, amén, hacia una vida eterna. La Escritura asimismo nos dice en Romanos capítulo 5, verso 9, amén, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, amén, salvos por su vida. Es a saber que a través, amén, de esa salvación, por eso cuando declaramos una salvación tan grande, entonces tenemos que preguntarnos o hacer la pregunta que hace el autor de los Hebreos en ese verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, de la cual ha sido bendición para nuestras vidas? Amén, Sandra Lanza, amén, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Desde Miami también recibe la bendición en el nombre del Señor. En otras palabras, entonces el autor de los Hebreos cuando dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, podemos definir esa palabra, cómo escaparemos nosotros. La palabra escapar quiere decir, en otras palabras, salir de un lugar, oiga, que está privado posiblemente de libertad y peligro. Por otro lado, escapar también quiere decir huir, alejarse, amén, precipitadamente o ocultamente de un lugar. Pero fíjese que la palabra del griego apocheco nos quiere decir fuera de lugar. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo estaremos nosotros, amén, si estamos fuera de lugar, amén, con una salvación tan grande? En otras palabras, lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, amén, que tengamos cuidado de descuidar nuestra vida espiritual. Amén, nuestra hermana Luz Pérez se une, amén, Isabel, Dios te bendiga, la hermana Ana Rodríguez, la hermana Frances Torres de Orocovi, Dios te bendiga, la hermana Solveida González Delgado, amén, Dios te bendiga en el nombre del Señor, desde Perú en el nombre del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que cuando nos está diciendo, si rechazamos ciertamente, amén, la salvación. Normalmente lo que, oiga, descuida uno, oiga, es que no le ha prestado tanta importancia. Y cuando hablamos de algunos motivos, amén, cuando, oiga, descuidamos nuestra vida, puede ser el pecado en nuestras propias vidas. Puede ser a veces la persecución o la oposición como le pasaba a los mismos hebreos en el entonces cuando se escribe esta carta de los hebreos. Puede ser posiblemente el cansancio, el desánimo que puede invadir a tu vida. Puede ser que ciertamente no estés dispuesto a esforzarte, amén, y a perseverar en la misma cuando así mismo nos podemos descuidar. Posiblemente, amén, ese descuido puede ser por disgustos vividos con otros creyentes que ciertamente tú no estás motivado a seguir en la fe en el nombre del Señor. Pero otros tristemente lo hacen por enfriamiento, por apartarse de la comunión de la iglesia, como la Escritura nos dice en el libro de Timoteo, cuando Pablo habla y dice, pero Demas me ha desamparado amando más este mundo. Ciertamente los descuidos vienen a nuestras vidas, pero el Señor en esta mañana nos está diciendo que estemos alerta, que nos apercibamos, amén, que mantengamos nuestra vida en una actitud de estar vigilando, amén, mientras en tanto el proceso de la venida del Señor se acerca. Alabado Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ciertamente el descuido muchas veces viene, oiga, porque deterioramos prácticamente nuestra vida espiritual, amén, como creyentes. Nos descuidamos ante esa salvación. Miguel Muñoz, Dios te bendiga en el nombre del Señor, la paz del Señor sea contigo. Emérito Ramos, Dios te bendiga. O sea que cuando hablamos de ello,
Entonces, a partir de estas amonestaciones que el autor de los Hebreos nos está dando, incluye las del capítulo número 10, los versos 19 al 25, que posiblemente en estos momentos yo no iré sobre la misma, pero te invito a que las leas. Diana Cortés, Dios te bendiga. Leslie Van desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Amén. Juan Andújar, Dios te bendiga, bienvenido en el nombre del Señor. Cuando el autor de los Hebreos en el capítulo 10 nos está diciendo, ciertamente de esa amonestación también, como nos dice Hebreos 2:3, que no descuidemos una salvación tan grande. Él habla que hemos andado en un camino nuevo, un camino que prácticamente ha sido ensanchado por la vida, amén, victoriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Ese camino nuevo que nos define en Hebreos 10:20, nos dice también en el verso 22, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Aún ese verso dice, amén, que nos mantengamos firmes y sin fluctuar en la fe, sin dudar, sin, amén, menoscabar lo que hemos recibido. Y aún Hebreos 10:23 también nos habla, amén, en una exhortación de no dejarnos de congregar. Posiblemente tú no puedes congregarte en estos momentos, pero sí a través de este escenario, amén, electrónico, puedes conectarte y puedes congregarte allí en tu casa, porque donde quiera que hayan 2 o 3 en mi nombre, allí estará el Señor. El Señor te dice que vas a estar contigo todos los días hasta el fin de tu vida. Él es tu pastor y nada te faltará. Amén. Allí en tu casa, amén, puede ser, amén, una congregación, un lugar de creyentes donde puedas adorar. Mientras tanto, no puedes acercarte al templo, como dijo el salmista, que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Tienes el lugar para allí invocar a la presencia de Dios, clamar al Dios vivo, porque el Dios vivo está allí juntamente con los tuyos cuando tú confiadamente te vas ante ese trono celestial. Me parece que ciertamente esta exhortación, que asimismo es presentada allí a través de el autor de los Hebreos en ese capítulo 10, amén, que estoy aludiendo al capítulo número 2, verso 3 de Hebreos, para que nos vayamos, amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que me parece es que estos judíos eran, culpables de descuidar la oración, el compañerismo con el pueblo, la actitud, amén, de buscarse unos con los otros. Iglesia del Señor, procura a tu hermano. Iglesia del Señor, amén, procura ciertamente, amén, posiblemente, aunque cada cual en este momento histórico estamos en nuestros hogares, allí, alabado Dios, está el teléfono, está la computadora, están unos medios para entonces nosotros reconocer. Si es posible que algunos no te han llamado, es posible que no tengan tu teléfono, alabado sea Dios. Conéctate tú entonces en el nombre del Señor, haz el acercamiento en el nombre del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Escritura del Señor nos dice en el capítulo número 16 del libro de los Jueces, de un hombre, llamado ciertamente Sansón. Este hombre, amados hermanos, todos sabemos el descuido, cómo jugó con la tentación hasta que no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él y tuvo consecuencias nefastas. Pero qué bueno que volvió al camino, volvió a sí mismo a enderezarse, y en medio de la encrucijada de su vida, cuando tuvo que entregar su vida, ciertamente el autor de los Hebreos entonces también habla como uno de los héroes de la fe. Ciertamente el descuido de nuestra salvación, alabado Dios, puede ser triste, pero amén, más glorioso es cuando retornamos como el hijo pródigo al Señor también. Gloria al nombre del Señor, reconociendo una actitud de que el Dios Todopoderoso está como el Padre del hijo pródigo, con sus brazos extendidos para recibirnos, amén, ante su presencia. Sansón ciertamente disfrutó, amén, de las bendiciones de parte de Dios, fue consagrado, fue dedicado al Señor, pero en un momento dado descuidó su vida. Lo mismo
La escritura nos habla, amén, en segunda de Crónicas capítulo 26, de un hombre llamado Usías, amén, que tomó un reinado a una temprana edad. La escritura nos dice en ese capítulo 26 de segunda de Crónicas que el Señor a sí mismo, oiga, lo instruyó a través de un, amén, hombre de Dios o sacerdote. Dice que este hombre llamado Usías persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías, hombre entendido en visiones, un sacerdote que ciertamente, amén, velaba también por su pueblo. Y dice que allí, al persistir en buscar a Dios, Dios le dio paz con sus enemigos, pudo edificar muros, pudo, amén, sembrar cosecha, hubo paz en su reino, hasta que en un momento dado, amado hermano, confió en sí mismo. Quiso usurpar el lugar que no le correspondía. Amén, el lugar que no le debía. Y es por ello que cuando lo podemos ver en el capítulo 6 de Isaías, la Biblia nos dice que Isaías le lloró, fue al templo llorando, ciertamente declarando en el año en que murió el rey Usías. Y allí Dios le está declarando, no es Usías, no es el rey, es Jehová Dios de los ejércitos, que está en su santo templo, para sí mismo ayudarte, para sí mismo confortarte. Amén, tú que estás triste, Isaías, aquí está Dios para sí mismo resaltarte. Y cuando él vio la gloria de Dios, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al rey Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Pero allí dice la escritura que fue un ángel y le dijo, he aquí que es limpia tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces sintió ese llamado. Amén. Cuando el Señor dijo, a quién, amén, a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y Jeremías dice, heme aquí, envíame a mí, porque un encuentro con Dios te hace ponerte a la disposición con Dios, porque un encuentro con Dios, amén, reconociendo que tienes una salvación tan grande, ciertamente te hará responderle a Dios positivamente, ciertamente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La escritura nos dice en el capítulo 25 del libro de Génesis, el verso 27, donde dice la escritura, oiga, que Saúl sintió hambre, y ciertamente cuando su hermano venía ciertamente con ese plato de lenteja, menospreció su salvación. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sonia Meléndez, Dios te bendiga. Santi, Ada, gloria al nombre del Señor. Bendiciones para ustedes en el nombre del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros? Saúl en aquel momento menospreció la salvación. Y dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, versos 25, amén, que ninguno sea contaminado, amén, como Saúl, que por un plato de lenteja, alabado Dios, vendió su primogenitura. No vendas tu primogenitura, ciertamente, alabado Dios, procura ciertamente mantenerte en el nombre del Señor, buscando la causa del Señor. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Es a saber entonces que cuando hablamos de que Saúl menospreció su salvación, menospreció su bendición, perdón, amén, que es prototipo de la salvación, usted y yo en algún momento podemos caer en la misma encrucijada. La escritura así nos habla, amén, allá en el capítulo número 21 de Primera de Reyes, donde Acab quiso vender la viña de Nabot, y Nabot dijo, mi viña no se vende, ni se alquila, ni se cambia. Amén, tu salvación no se vende, no se cambia, persevera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande en el nombre del Señor? A veces, amén, nuestros haberes, nuestros descuidos pueden decir, por eso es que la escritura lo dice, mirad que no nos deslicemos, dice el autor de los Hebreos. Amén, la escritura nos dice en segunda de Samuel capítulo número 12, amén, que David en aquel momento, amén, no fue a la guerra. Todos sabemos la historia de David y Betsabé, cómo asimismo entonces luego de su caída, amén, él se humilla delante de Dios, y en el Salmo 51 dice, ten misericordia de mí conforme, alabado Dios, a tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado, y mi pecado está con, amén,
amén, siempre delante de mí. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, amén. Y esa Jezabel, David se humilló, pidió perdón. El Salmo 32 nos dice que mientras cayó envejecieron sus huesos, pero cuando confesó su pecado para luchar por su salvación, por eso él dice: no me quites el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Fueron las expresiones entonces que David pudo a sí mismo expresar en aquel momento. Amado hermano, lucha por tu salvación. Amén. No descuides tu salvación. En este momento posiblemente de tranquilidad, posiblemente dentro de todas las situaciones, podemos echar a un lado las cosas espirituales, pero el Señor nos llama en estos momentos para que no descuidemos la salvación, porque el que ha de venir vendrá. Que no sea que nos ocurra como ocurrió en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde la Escritura nos dice ciertamente que aquellas mujeres, amén, 10 vírgenes prudentes y 5 insensatas, 5 que tenían su aceite, 5 que estaban preparadas, pero 5 que se habían descuidado en algún momento dado, posiblemente, amén, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, posiblemente hayan situaciones que nos están alando, pero miremos al blanco de la soberana vocación, ciertamente. Y cuando hablamos ciertamente del descuido, no estamos hablando, amén, por un mero hecho de la salvación también. A veces descuidamos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras destrezas delante también del Dios Todopoderoso. Amén. Pablo le dice a Timoteo ciertamente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y le dijo: mira, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, amén, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Y le dice aún más todavía: ten cuidado, amén, de todo esto, amén, pues teniendo cuidado te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como le dice también a él: cuídate, alabado sea Dios. Y como dice, cuidarnos también aún de nosotros mismos, como nos dice la Escritura. Qué hermoso es el Señor, amados hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yesenia Berrío, desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Saludo a ti y a tus padres en el nombre del Señor. Alabado Dios. Los peligros entonces en caminar, alabado Dios, o por el camino, por caminar por el camino de la salvación, a veces son adversos en nuestra vida. A veces nuestra negligencia y la pasividad puede provocar ciertamente el descuido. Amén. ¿Por qué puede provocar la negligencia y la pasividad un descuido a nuestras vidas? Amén. Oiga, porque a veces nos alejamos, amén, de las demandas de Cristo. Nos alejamos del camino que el Señor quiere prestar a nuestras vidas. Y a veces puede crear apatía. Amén. Y cuando hablamos de apatía, que es un estado de frialdad, de indiferencia. Amén. Y a veces la apatía, oiga, se puede convertir en un estado de dureza también para nosotros, aún escuchando la voz de Dios a nuestras vidas. Amén. Por eso es importante, mi hermano, manifestar esa misericordia y pedirle a Dios que continuamente tome nuestras vidas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación es tan grande, oiga, por su procedencia. ¿Por qué hablamos que la salvación es tan grande por su procedencia? Amén. Porque viene de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Efesios 1:4 nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es a saber, Dios te escogió, Dios me escogió. No podemos descuidar esta salvación. Tiene un alcance tan enorme porque de tal manera amó Dios al mundo. Un alcance tremendo y grande, gloria al nombre del Señor. Oiga, y ese resultado es para que nosotros no nos perdamos, alabado Dios. Amén. Y tiene asimismo esta salvación una adoración, amén, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amén. O sea que el costo es enorme. Dios entregó su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó aún por todos nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Amados hermanos, Dios entonces nos exhorta en esta mañana a estar en vigilancia, en luchar por nuestra salvación, en cada día, amén, mantenernos orando, leyendo la palabra, en mantenernos ciertamente en comunión con Dios, en procurar asimismo que la Escritura se haga cumplimiento a nuestras vidas como cartas abiertas y leídas al mundo. Dios desea entonces que tú seas un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios, y si eres adquirido por Dios, eres propiedad de Él. Ciertamente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Procuremos no irnos a la deriva. Procuremos no escapar, gloria al nombre del Señor, de lo que Dios desea para nuestra vida. Jonás deseó, amén, escapar en un momento dado del propósito de su vida, y las consecuencias fueron drásticas, y él tuvo que orar y clamar desde aquel gran pez, desde el vientre, amén, y Dios tuvo misericordia. Posiblemente si tú estás descarriado, o tú estás posiblemente fuera de la voluntad de Dios, es ahí el momento aceptable para acercarte a Dios y para pedirle a Dios que Él pueda a sí mismo, alabado Dios, afianzarte, afirmarte, y que tú puedas tomar lo que el Señor te ha dado, porque Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de dominio propio. Ciertamente Él te ha puesto para que seas un triunfador, amén, y para que a través de ese triunfo tú puedas declarar, como dijo el apóstol Pablo: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por ello concluyo con las palabras entonces del Señor, amén. Por tanto, en el libro, amén, de Mateo, capítulo número, alabado sea Dios, oiga 7, cuando Él dice: y cualquiera que hiciera estas palabras, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vino un río, y vino un viento, y dieron con gran ímpetu, pero permaneció porque estaba sobre la roca. Los hombres del libro de los Hebreos, muchos estaban tornando atrás, pero tú y yo, amén, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que nos adelantamos para salvación de nuestras almas. Así que afiánzate, amén, confía y mantente buscando delante del Dios Todopoderoso, porque a esta hora te ha llamado Dios para que asimismo seas el resultado, amén, de una salvación tan grande y costosa, amén, entregada a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros entonces nos afiancemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recuerdo entonces esta tarde el programa, amén, Impacto de Liberación. Lo tendrán a cargo las damas, nuestra hermana, amén, Blanca González, Ada González y la hermana Jessica Díaz estarán, amén, en la radio. Sintoniza, aliméntate espiritualmente. Ya luego que terminemos el mismo, te enviaremos también el programa para esta semana, amén, que es a saber, el martes estará nuestra hermana Diana, amén, a través de la radio dando la meditación o el mensaje. El miércoles tenemos nuestro ayuno de 8 a 12 del mediodía, amén, y allí a las 10 de la mañana el pastor dará el estudio bíblico. El jueves, amén, nuestra hermana Ada González tendrá la reflexión o el mensaje, amén, a las 7 de la noche. Y luego el domingo, como siempre en el proceso, simplemente que tenemos los dos programas radiales en la mañana y en la tarde, y a las 10 de la mañana, como ahora estoy, amén, estaremos. Excepto de que por la tarde el programa radial estará dirigido por los jóvenes. El ayuno del domingo es, amén, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Oremos por nuestra juventud y clamemos por ello. Oremos también asimismo por los, amén, hermanos que están enfermos. Nuestro hermano Bienvenido García le manda saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor.
Tengo prácticamente un cuñado que pasó a morar con el Señor. Amén, en la ciudad de Cagua. Oremos por nuestra, amén, mi hermana, amén, Guillermina Cortés. Oremos también asimismo, amén, porque tengo un hermano en los Estados Unidos que también está con síntomas, amén, del coronavirus. Gloria al nombre del Señor. Amén, para que también me incluyan en la oración. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Oremos por los demás, nuestra hermana Amalia, nuestro hermano Sisto. Amén, nuestra hermana Keren González. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Severo Crespo, Rosa Lebrón, Luz Feliciano, Timothy, que se sigue a sí mismo. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Ariel Babilonia ya está bien en el nombre del Señor. El hermano de nuestra hermana, amén, Eliseth González, ya está sano también y damos gloria a Dios por ello. El esposo de nuestra hermana Blanca González ya está, amén, en su casa. Dios está respondiendo. Eliu Martí, Dios te bendiga, amén. Qué bueno que nos estás con nosotros en el nombre del Señor. Oremos por los que están prácticamente recuperándose, como nuestra hermana Milagros Malavé, el hermano de la hermana Elizabeth Poggi. Oramos por ellos para que Dios les pueda ayudar, y otros enfermos, amén, que posiblemente en estos momentos no llegan a mi memoria. Amén. Saludamos a nuestro hermano Timothy, que cumple año hoy juntamente con nuestra hermana Patria Toro en el nombre del Señor. Así que, y ya para el 23, Mía Sofía Padilla cumpleaños. Oramos al Señor, unámonos todos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres un Dios de respuesta. Tú eres un Dios que dices que si 2 o 3 pidieran un asunto, tú responderías. Tú dices, Dios del cielo, que para ti no hay nada imposible. Señor, nos afianzamos en tus promesas, en la declaración que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Ellas se cumplen y tú eres nuestro sanador. Visita a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y pon tu mano de autoridad y de poder sobre cada uno de ellos. Señor, tu palabra declara, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Así que en ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te damos gracias porque tu palabra se cumple en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos, Dios mediante. Le envío el programa de la iglesia cuando salgamos en estos momentos. Dios les bendiga.